Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Esta es Radio Universidad Austral de Chile, aquí en el 90.1 en la FM, en la ciudad de Valdivia, en esta República de los Ríos, que es el espacio que hemos ampliado en función precisamente de dar respuesta a una necesidad de no solamente de análisis y de comentarios, sino que fundamentalmente también de presencia de actores claves de lo que está sucediendo en el país y en general en la sociedad con el tema de la pandemia. No es solamente una cuestión sanitaria la que nos está pasando, sino que también es una cuestión que cruza las instituciones, que cruza un escenario de cambio social en el que estamos ya involucrados todos, ¿no? Todas, y que implica también la necesidad de pensar los derechos sociales, las necesidades, por lo tanto, de la sociedad, de la población, y la crisis en una dimensión también que afecta a las familias, a las personas. Hay muchas posibilidades de entrar, por lo tanto, en esta conversación, pero nosotros hemos tratado de privilegiar también aquí, en este espacio, la presencia de la voz de quienes están trabajando hoy en día en el área de la salud, pensando que tienen un rol social relevante, no solamente, decíamos, los sanitarios, sino que también han sido pieza fundamental para poder entender la situación en que la sociedad se enfrenta a la denegación de derechos, ¿no? Y la salud es quizá de esos casos que son estudiados globalmente precisamente porque están entendidos como derechos, ¿no? Y derechos en toda su amplitud, porque el concepto de salud no es solamente la falta de una enfermedad, pero además están tremendamente presionados por la dinámica de los mercados. Entonces la salud pasa a tener un rol esencial, un rol estratégico en las sociedades, y es allí donde se ve más claramente los efectos perniciosos de un modelo determinado. Estamos en este minuto contactados con Aurora Delgado. Aurora, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Qué gusto Bien, tenerte por aquí. Además, directiva de los profesionales de la salud en el Hospital Base Valdivia, de la FEMPRUS, como se le conoce, y además de la coordinadora No Más FP y todo tu trabajo allí. Aurora, tú estás trabajando. ¿Cómo ha sido tu situación en estas semanas, en estos meses? Sí, bueno, yo me encuentro trabajando y fundamentalmente en lo que es mi rol de dirigente gremial, sindical para mi gusto, y ha sido bastante arduo porque el rol social, político, es importante para todo dirigente en este tiempo tan complicado, tan complejo para todos y todas. Aurora, y en el caso de Valdivia, del Hospital Base Valdivia, la situación gremial, ¿qué nivel de preocupación hay respecto de lo que se está viviendo en estos meses? Yo diría que hay bastante preocupación y ocupación de la situación, en el sentido de que como dirigente, y esto no es de ahora con esta crisis sanitaria y que es producto del COVID-19, sino que se viene dando de mucho tiempo atrás. Tú debes de saber, y también estuvieron en conocimiento la población, la ciudadanía, respecto a la situación crítica que vivía el Hospital Base Valdivia desde el año 2019 y muchos años atrás. Es un tema que se arrastra, que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, cuando los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales de la salud de la región de Los Ríos hemos dicho de que hay un déficit presupuestario importante, que hay una deuda importante, brechas históricas de recursos humanos, de equipamiento y principalmente de infraestructura, porque estamos al debe con la infraestructura. Tú sabes perfectamente que este hospital está del año 96, no ha sufrido ninguna normalización, y por lo tanto nosotros, frente a esa situación de escasez de recursos humanos, que ya lo veíamos venir desde agosto del año pasado, estuvimos ahí presentes. Y esto ha sido como un monitoreo permanente y que lamentablemente
nos aparece esta pandemia que nos golpea también duramente y que estamos tratando de minimizar el impacto y los riesgos en la región. Aurora Delgado, dirigente de los profesionales de la salud en el Hospital Base Valdivia. Yo mencionaba esto de la dimensión también de la crisis en otros aspectos. ¿Cómo ves tú la situación de las ollas comunes y de la cuestión social? Porque ahí hay una forma de organización que tiene que hacer frente a necesidades urgentes y que en medio de una pandemia, obviamente eso significa una serie de situaciones complejas, de tratar de ser con cierta delicadeza, llevar adelante procesos, por ejemplo, de organización colectiva, de dinámica barrial, poblacional, y la verdad es que uno se encuentra con que van floreciendo cada vez más iniciativas de carácter popular. Sí, es importante relevar aquí un principio fundamental que es la solidaridad. Creo que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales han tenido un rol relevante en estas circunstancias. Hay que entender que la propuesta, lamentablemente desde el gobierno, insiste en estas políticas del goteo y de la farandulización del asistencialismo. Es lamentable ver que un gobierno no prevé estas condiciones y lamentablemente también dicen no conocer la realidad o no entienden o no conocen la pobreza de ciertos sectores. Habla del desapego, habla del distanciamiento que existe y de la lamentable situación que viven muchos chilenos y chilenas. Creo que es fundamental que las políticas gubernamentales tienen que ir a la par a las medidas y estrategias que se quieren implementar, que son mucho más duras, que tienen que ver con las cuarentenas efectivas, las cuarentenas totales. Y frente a esto no ha existido esta política de proveer el sustento mínimo para la población. Y el sustento mínimo significa de contar con los recursos necesarios, contar a lo menos con un sustento o necesario que supla lo que es el ingreso mínimo de cada familia. El hecho de que las poblaciones se articulen, se organicen para poder dar esta mínima condición de sobrevivencia, habla de que este Chile por algo se levantó, alzó su voz el 18 de octubre. La solidaridad, como dije anteriormente, es un valor fundamental, se está expresando y vemos con preocupación de que no exista esta política económica importante, existiendo fondos. Hay fondos soberanos, del Fondo de Estabilización Económica Social, que se puede proveer a través de ese una real propuesta de gasto social de aquí a lo menos un año y medio, digamos, porque esto no va a hacer de rápida resolución. Volver a la normalidad no va a ser tan pronto, a pesar de que lo dijeron antes, de que ya era fácil volver, no es así. Estamos en un pic importante en los meses de junio, julio, lo estamos viendo el aumento de la curva de manera importante. En Valdivia no es tanto, pero volviendo al punto de lo social, es fundamental el rol tanto de los dirigentes sindicales en esta situación, como también valorar la articulación territorial y la capacidad de organización de las poblaciones. ¿Y cuál es el rol que le cabe en esto al gobierno? Porque sin duda la cuestión del debate sobre el rol del ministro ha sido muy dura, ¿no? O muy dura, o sea, para estos tiempos no es nada, digamos, ¿no? O sea, estamos en un momento en que la evaluación tiene que ser así. Pero me refiero al rol del gobierno en el sentido de ser capaz de sentarse a discutir, a poner en la mesa las cartas, digamos, y abrir las cartas, o sea, superar la lógica de la letra chica y entrar en una dinámica de puesta en escena de prácticamente el diseño de todos los aspectos. Tú ponías el caso de
por ejemplo, los bonos soberanos, o sea, hay mucha información que no está bajada, ¿no? Que todavía se mantiene en la lógica de la especialización y obviamente ahí el rol fundamental son los que tienen la vocería principal, que salen a cada rato o todos los días por lo menos a hablar en la Puerta de la Moneda. ¿Qué crees tú, digamos? Porque había mucha crítica al rol del ministro y se le ha pedido insistentemente la renuncia en estos días incluso, digamos, pero claramente ya hubo, comillas, ¿no? Movilidad en el gabinete y no estuvo él entre ellos. Sí, mira, hoy día la voz, digamos, pública es el Ministerio de Salud. Eso hay que tenerlo como claro. Pero es lamentable que una vez que se organizan los famosos consejos asesores, principalmente compuestos por académicos, expertos en epidemiología, y también el colegio médico, no hay resonancia, no hay una escucha, y obviamente que en estas situaciones complejas de una crisis sanitaria se requiere de personas que vayan monitoreando y vayan dando algunas luces para poder tener claridad en la toma de decisiones respecto al control y el freno de la pandemia. El ministerio ha tenido errores garrafales. El ministro principalmente es una persona muy soberbia. Dicen que no escuchan a los expertos y eso se ha visto en su discurso permanente, no reconoce los errores y por otro lado hay una suerte de instalar un circo en vez de ser empático con las muertes, con las familias de muchos que han fallecido y que lamentablemente superan a lo que se estaba informando, es decir, doblan. Y eso, la desconfianza que se ha instalado ya en la clase política, en este caso autoridades gubernamentales, hacen de que las personas obviamente tengan, y a través de las redes así lo han expresado, que aquí cabe que el ministro de una vez por todas renuncie y que frente a esta situación tan grave, tan delicada, como es el tema de las muertes que han ocurrido últimamente en nuestro país a causa del COVID. Si la vocería carece de esta credibilidad, lamentablemente la gente no va a realizar o no va a confiar en realizar todas aquellas acciones que permitan disminuir el impacto, disminuir el contagio. Y por otro lado tenemos una autoridad que recién reconoce a la atención primaria de salud, que es la protagonista en este sentido, para efecto que tiene un mayor control territorial, un mayor trabajo en las poblaciones, puedan hacer el efectivo seguimiento, que le llamamos nosotros la trazabilidad de los contagios. Y si eso se logra focalizar, idealmente podríamos tener el control en alguna medida. Por lo tanto, cuando vemos el rol del ministerio, lamentablemente ha sido más de una expresión de circo, tiene muchos brevetes de esa naturaleza y lamentablemente es inaceptable hoy día que desconozcan las condiciones de vida de todos los segmentos de la sociedad chilena y que lamentablemente han manifestado que sus propias proyecciones se han derrumbado como un castillo de naipes. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy día son vocerías que sean creíbles, que se enmienden el rumbo, que en definitiva se escuchen a los expertos que están realizando, se entreguen los datos de manera transparente para que vayan haciendo sus investigaciones y vayan anticipando y prevenir esta situación que ya colapsa el sistema público. Entendemos de que en la región metropolitana es el mayor número. En la región metropolitana lo que está sucediendo hoy día es por todas aquellas decisiones que no se tomaron oportunamente, que era una cuarentena total, no cuarentena dinámica, eso de que dependiendo de cuántos contagios existan,
levanto o aplico una cuarentena. Eso no es efectivo. Eso nadie, digamos, de los expertos habían dicho que era factible aplicar en Chile, una, por las condiciones culturales que tenemos los chilenos. A diferencia, por ejemplo, de Isla de Pascua, que logró tener en este momento cero contagiados. Entonces, lo que hoy día importa es tener una vocería, y más que la vocería, el transparentar la cifra, el ser una persona que transmita tanto las certezas y permita también que se confíe respecto a lo que transmite. Uh-huh. Aurora Delgado, de la FEMPRUS en el Hospital Base Valdivia, los profesionales de la salud en Chile, organizados además, ustedes llevan harto tiempo trabajando además en esta área, por lo tanto tienen una dimensión también programática respecto de las transformaciones que hay que realizar. Quizá no nos queda tiempo, pero no sé si tienen agenda de ustedes para lo que está pasando, qué es lo que viene acá, ya sea en el Hospital Base o a nivel nacional. ¿Cómo se viene toda esta dimensión de lo que estamos conversando? Sí, nosotros a nivel local hemos insistido en la participación de la mesa social, que son las mesas que se han constituido a nivel nacional y que también existen en la región, porque los dirigentes gremiales y los dirigentes sindicales de la salud tenemos algo que decir al respecto. Somos los que vivimos diario las deficiencias y las carencias que existen a nivel de la región, y por lo tanto también hacemos un llamado a ello. Y por otro lado, tener en lo más pronto posible una reunión con el Consejo Regional para dar cuenta de la situación en que estamos y que podamos anticiparnos a situaciones más complejas, dado que hoy día tenemos números bajos de contagio en relación a las otras ciudades o regiones del país. Y además de eso, a nivel nacional nosotros hemos realizado una exhaustiva seguimiento respecto a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, en particular aquellos que hoy día no gozan de un lugar donde quedarse, que son las residencias sanitarias, de permitir una mayor movilización entre el lugar de trabajo y el domicilio, y obviamente este monitoreo permanente del elemento de protección personal, de equipamiento, de insumos, de recursos humanos. Y lo otro que es fundamental también, insistir en lo que es la trazabilidad, el seguimiento de los distintos casos. Por lo tanto, el trabajo es arduo, el monitoreo, el seguimiento, es la misión, es el deber ético-social de todo dirigente sindical. Gracias, Aurora Delgado, de la FEMPRUS en el Hospital Base Valdivia. Bueno, se ha confirmado en estos minutos el informe diario del Ministerio de Salud, precisamente, con un registro de 4.696 nuevos casos y un total de 138.846. Gracias, Aurora, por este contacto. Nos reencontramos. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Bien, ahí está Aurora Delgado, dirigente de los profesionales de la salud en el Hospital Base Valdivia. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos porque tenemos otro contacto ahora con los trabajadoras de la salud en el ámbito de la comuna a nivel municipal. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.